¿Sabías que uno de cada 4 mexicanos aún trabajan a los 80 años para poder financiar la vejez? Y 68% de los mexicanos al día de hoy consideran que van a financiar sus gastos al retiro trabajando. Entonces, ¿cómo nos deja eso al día de hoy? ¿Estamos realmente preparados para un retiro y una vejez digna en México? La esperanza de vida hoy es distinta y eso representa un gran cambio para la sociedad. Pero también implica nuevos retos, como prepararnos financieramente para una etapa de retiro que puede durar varias décadas. En México, una parte significativa de la población aún no logra ahorrar lo suficiente para esta etapa. Y eso nos invita a reflexionar sobre la importancia de planear con tiempo. Hoy vamos a conversar sobre cómo funciona el sistema de pensiones, el papel que juegan las Afores y qué herramientas existen para fortalecer nuestro ahorro a lo largo de la vida laboral. La idea es entender mejor el panorama y las opciones que tenemos para construir un futuro más estable y sostenible. Yo soy José Luis Ortega y hoy les doy la bienvenida a Encuentro, el podcast de BlackRock México, donde las ideas y la experiencia se encuentran. Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Ortega, director de inversiones activas para BlackRock México. Y en este episodio estoy muy contento de que estoy acompañado por Arantxa Guaycochea, directora de estrategia de producto para BlackRock México. Y vamos a hablar juntos de el retiro, ese tema que a mí me apasiona mucho, que sé que te apasiona, Arantxa, y por eso es que queríamos platicar contigo sobre este tema tan importante para todos. Claro que sí, José Luis. ¿Y por qué no empezamos con algunos datos? El día de hoy vivimos más que nunca. Según el INEGI, la esperanza de vida en México pasó de 46 años en 1950 a 75 para 2023. Esto es un incremento de 30 años de esperanza de vida. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí, entendiendo cuáles son las razones detrás de este cambio tan relevante y también qué esperamos hacia adelante? Sí, no, yo creo que vamos a empezar con un gran punto que acabas de tocar, ¿no? ¿Y qué es lo que nos está haciendo vivir más? Y creo que la parte más importante son los avances tecnológicos. La medicina ha avanzado muchísimo. Hoy se pueden tratar muchas enfermedades que hace 40 años, 50 años no se podía, no se tenía ninguna esperanza de hacerlo, pero se ha investigado mucho y la tecnología nos ha apoyado para eso. Entonces, los médicos están mejores preparados, tienen la tecnología para atendernos mejor por un lado, hay mayor conciencia, la gente realmente ya se cuida, ¿no? Yo veo simplemente los anuncios al tabaco ya están prohibidos, ¿no? Antes era muy usual que la gente estuviera viendo y expuesto a toda esa publicidad del tabaco y de algunos otros elementos que no son necesariamente benéficos para nuestro cuerpo y nuestra salud. Perfecto. Entonces, lo que estoy escuchando, José Luis, es que vamos a vivir más y vamos a vivir mejor. Pero yo tengo una pregunta para ti. ¿Crees que financieramente vamos a vivir mejor también? Y ahí hay un par de datos que también me parecieron bastante alarmantes. Por un lado, ¿sabías que uno de cada 4 mexicanos aún trabajan a los 80 años para poder financiar la vejez? Y 68% de los mexicanos al día de hoy consideran que van a financiar sus gastos al retiro trabajando. Entonces, ¿cómo nos deja eso al día de hoy? ¿Estamos realmente preparados para un retiro y una vejez digna en México? Sí, no, es un muy buen punto, porque el vivir más genera retos bien importantes, porque es cómo vamos a financiar esa etapa del retiro desde que dejamos de trabajar hasta que nos morimos, ¿no? Quizá con una esperanza de vida mucho menor, realmente la preocupación no tenía que ser tanta. Además de que habían otros esquemas distintos a los que tenemos hoy día y que ahorita vamos a platicar de eso. Pero sí, definitivamente creo que los datos que muestras son bien importantes, son muy duros, ¿no? Otro dato bien importante, hay 34% de los adultos que no tienen ninguna planeación, ningún ahorro, ni formal ni informal, para el retiro. Esto hace que 30% de los adultos mayores vivan en pobreza. Y eso es bien, bien fuerte, ¿no? Y hay que tratar de evitarlo. Y yo creo que tratamos con pláticas como esta de concientizar a la población de que se tiene que empezar a ahorrar, de que se tiene que tener una conciencia de que eres joven, desde que eres joven, para tu retiro, ¿no?
Y tocas un punto sumamente relevante y para eso traigo un ejemplo matemático, un ejemplo hipotético, pero que nos da muchísima claridad realmente de la relevancia y de lo importante que es empezar a ahorrar hoy. Muchas veces pensamos que el retiro está muy lejano y entonces empezamos a planear para él más adelante en la vida, pero te tengo unos datos que creo que nos van a indicar lo contrario. Imaginemos dos personas. Por un lado tienes una persona que es mucho más disciplinada y decidió empezar a ahorrar para su retiro a los 25 años. Asumamos que esta persona se retira a los 65, tiene 40 años, digamos, ahorrando. Y por otro lado tienes una persona que decidió esperar y empezó a ahorrar a los 45, solamente va a ahorrar por 20 años. Persona A, 40 años, persona B, 20 años. Y pongamos un monto tampoco tan extremo, ¿no? Y asumamos que estas personas ahorran 1,000 pesos al mes. Y les vamos a poner un rendimiento real anualizado de 4.5%, que tampoco es, digamos, irreal. Entonces, este es un caso que puede ser muy aplicable a la vida real, porque justamente ese dato, José Luis, lo tomé de ese retorno anual que han dado las Afores. Entonces, regresamos a nuestro caso, la persona que ahorró 40 años versus la persona que ahorró 20 años. Muchas personas a veces creen, pues, la mitad. Pero no es así la matemática, porque al final de cuentas existe la magia de lo que es el interés compuesto. Los datos reales es que la persona que ahorró por 40 años alcanzó 1.3 millones de monto en ahorro al final de estos 40 años, en términos igual, sin contabilizar incluso por inflación, mientras que la persona que empezó 20 años después únicamente alcanzó 380,000 pesos. Eso significa que es incluso por debajo del 30% cuando lo comparas uno con otro en términos de ahorro. Entonces es por eso que es tan relevante y tan importante empezar a ahorrar y empezar lo antes posible. Y entonces, ¿por qué no ahora hacemos como un giro en la conversación y podemos, como tú adelantabas, empezar a hablar de qué herramientas tenemos para el ahorro? Y podemos empezar como por esta herramienta que todos los que estamos o somos parte de la economía formal tenemos, pero muy pocos entendemos bien, que son las Afores. De hecho, yéndome un poco más allá, muchos mexicanos ni siquiera saben en qué Afore cotizan o en qué Afore está siendo manejado su dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos ahí, José Luis? ¿Qué son las Afores y por qué son importantes? Claro, buenísima pregunta. A ver, las Afores son instituciones que administran el ahorro para el retiro, ¿no? Entonces, como bien dices, ¿no? Todos los que cotizamos al Seguro Social, hay una aportación que se hace cada vez que nosotros recibimos un sueldo. En ese momento, la empresa retiene un porcentaje pequeño de nuestro ingreso, de nuestro sueldo, pero además lo complementa con una parte importante de la empresa y viene una aportación gubernamental. Y todo eso se va a una cuenta individual a tu nombre, ¿no? Aranza tiene una cuenta, yo tengo una cuenta, y todos los empleados que están cotizando con el Seguro Social en la economía formal, todos tienen una cuenta. Ahora, en esa cuenta vamos a tener todas las inversiones de cada uno de nosotros. Y ahorita entramos a detalle de cómo se va administrando, en qué tipo de inversiones puede haber, pero esto ha ido creciendo. Desde 1997 que surgen las Afores en México, hoy día ya representan más del 20% del PIB de México. Increíble. Son 7.7 billones de pesos. Entendido billón como millones de millones. Realmente es una cantidad muy, muy grande, ¿no? Entonces ya nos permite esa cantidad. Por un lado, a México le ayuda mucho económicamente hablando, porque ya no dependes como en los 90 dependíamos del ahorro internacional. Ya tenemos un ahorro interno bien importante, institucional por parte de las Afores, pero lo más importante para nosotros es que ya es dinero que se está empleando y que tú sabes que tú tienes esa cuenta, que te llega tu estado de cuenta donde sabes a qué cantidad de dinero vas a acceder en el momento que tú te retires.
Excelente. Y yendo un pasito atrás, cuando hablaba justamente de que muchos mexicanos incluso no saben o no tienen el entendimiento de cómo funciona y dónde están cotizando, ese es un buen momento un poco para decirle al público que al final, cómo funciona, ustedes si no saben dónde están cotizando, es tan sencillo como que buscan en su navegador dónde está mi Afore y basta con tu número de seguridad social o con tu CURP y un correo electrónico, lo puedes hacer por teléfono, por aplicación, en internet y de forma muy sencilla puedes realmente saber en dónde estás cotizando. Y es importante porque al final es dinero nuestro para nuestro retiro y es importante darle la relevancia y la importancia que merece. Y sobre todo, perdón, pero tú lo decías hace unos minutos, la parte de empezar a ahorrar temprano. No es un problema el que mi yo del futuro se tiene que enfrentar. Es algo que tengo que enfrentar yo desde ahora, planearlo, para que tu yo del futuro esté tranquilo y no tengas que estar preocupado por lo que no hiciste 20 o 30 años antes. De acuerdo. Y bueno, ya un poco dijimos lo que son las Afores y cómo funciona el sistema. ¿Por qué no hablamos de algunas de las reformas y de las evoluciones que ha sufrido este sistema a lo largo del tiempo, ¿no? Empecemos como por orden cronológico. En 1997 se dio una reforma muy importante, la ley del 97, que vino a reemplazar la ley que teníamos del 73. ¿Cuál fue ese cambio? ¿Qué fue lo más importante que vimos con este cambio de la ley del 97? Sí. A ver, creo que esto que decimos nosotros de esta dinámica poblacional es algo que finalmente el gobierno está muy consciente, ¿no? Por ejemplo, y un dato también que se me hace muy interesante es en el censo de 1990, ¿no? Y ahorita que estamos hablando de que la reforma fue en 97, digo, nomás para que pongamos dimensión. En el censo de 1990 había más de 3.3 millones de personas mayores de 65 años. En el último censo de 2020 ya había más de 10 millones de personas mayores de 65 años. Se triplicó la cantidad de personas mayores de 65 años, cuando la población pasó en términos redondos de 80 a 120 millones. Entonces solamente la población subió 50%, pero la cantidad de adultos mayores se triplicó, ¿no? Ya tenemos esta contribución definida, ¿no? Donde nosotros somos los responsables de estar velando por ese dinero que es nuestro. Entonces lo que me dices es que pasamos de estos dos esquemas. Antes lo que teníamos era que había un poco como como que nos salvaban al final un poco, ¿no? Para darnos una pensión que teníamos prometida. Ahora eso ya no lo tenemos a partir del 97 y la responsabilidad recae en nosotros de qué tanto vamos a ahorrar realmente, qué tanto vamos a contribuir para poder tener un retiro digno. Perfecto, entonces ya entendimos ese primer cambio regulatorio. ¿Por qué no avanzamos en el tiempo y ahora hablamos de otros cambios que también se dieron de forma más reciente? Sí. Uno muy relevante que se dio en 2019, en donde pasamos a lo que llamamos CIEFORES generacionales o ciclos de vida. ¿Qué es esto de CIEFORES generacionales y por qué fue un cambio tan relevante para el sistema? Sí, es súper relevante ese cambio porque cuando nacen las AFORES en 1997, se generan las CIEFORES, que son los vehículos, los fondos en los que tú como trabajador estás invirtiendo, ¿no? La AFORE, digo, para dejarlo claro, la AFORE es la empresa y las CIEFORES, porque muchas veces escuchamos de las CIEFORES y estamos muy confundidos. Sí. La CIEFORE es el fondo que son administrados por las AFORES en donde el trabajador va a tener invertidos sus recursos, ¿no? Entonces, estaban 4 CIEFORES, cada AFORE te ofrecía 4 CIEFORES más una extra para mayores de 60 años. Entonces, esas 4 CIEFORES dependían de la edad. Entonces, cuando tú llegabas a determinada edad, cambiabas de una CIEFORE a otra. ¿Qué diferenciaba una CIEFORE de otra? Que las CIEFORES para las personas más jóvenes eran las CIEFORES más riesgosas y poco a poquito iban disminuyendo el riesgo porque una persona joven puede tener mucho tiempo para poder estar llamémosle compensando años malos de rendimiento, ¿no? Ya sabemos que esto se va a invertir en instrumentos, en bonos, en acciones, en muchos de instrumentos muy sofisticados cada vez, pero que los mercados, para tener un mejor rendimiento, todos sabemos, un mayor riesgo, mayor rendimiento, queremos tener mayor rendimiento, pero generalmente implica correr algunos riesgos de inversión. Y eso va a hacer que si tú te jubilas
cuando los mercados están muy bajistas, por ejemplo, pues probablemente alcanza una menor pensión, ¿no? Entonces, ¿qué se busca? Se busca tener riesgos altos al inicio de tu vida laboral, porque si te pasa un año malo, tienes muchos años para recuperarte. Pero al final de tu vida laboral no puedes tener esos riesgos. Entonces, las CIEFORES, llamémosle para las personas en su etapa temprana de vida laboral, eran más arriesgadas que los próximos al retiro, pero entonces tú te ibas cambiando de una a la otra. Lo que cambia en 2019 es que se hace un esquema en el que las CIEFORE, se generan 10 CIEFORES generacionales, como le acabas de decir, dependiendo la fecha, rangos de fechas en las que naciste. Entonces, de esa manera, esa CIEFORE es la que va a ir bajando el riesgo. No te cambias tú de una a otra que tiene menos riesgo. Oye, está buenísimo. Entonces, básicamente entramos a una CIEFORE y ahora ahí nos va a acompañar con el perfil de riesgo prácticamente hasta nuestro retiro, ¿no? Entonces, la CIEFORE va evolucionando conforme nosotros también vamos evolucionando de forma, digamos, transitoria. Súper interesante. Ok, última reforma que vamos a tocar porque también es sumamente relevante y esta es la del 2020 en donde se dio un brinco importante a las aportaciones que los mexicanos hacemos a nuestra CIEFORE. ¿Por qué no nos cuentas rápidamente de ese cambio? Sí, a ver, lo que se busca cuando tienes este ahorro es que el empleado, el trabajador, al final de su vida laboral, logre con eso tener un porcentaje de su último sueldo de por vida, ¿no? Es lo que buscas, que con esa suma que te den al final de tu vida laboral, tú con eso puedes decir, ¿sabes qué? Con esto yo puedo aspirar a tener 50% de mi último sueldo cada mes hasta que yo me muera, ¿no? Eso va a aumentar en función del porcentaje que vas ahorrando, y eso es muy lógico, ¿no? Entonces, con el 6,5% que se ahorraba hasta el 2020, realmente no era suficiente. Lo que se hace es incrementarlo y se va incrementando de forma paulatina de 2020 hasta 2030 para que en 2030 ese 6,5% suba al 15%. Y ese porcentaje es bien importante decirlo. Eso no nos está costando a nosotros como trabajadores. Eso lo está fondeando las empresas. Las empresas, nuestro empleador, es el que está teniendo que aportar cada año un poco más hasta llegar a ese 15% en 2030 para lograr tener nosotros como trabajadores una cuenta que tenga más dinero y que en ese momento nos alcance a reemplazar o a tener un porcentaje de sueldo mucho mayor que el que tenemos que el que tendríamos si hubiera sido el 6,5% que teníamos originalmente. Y nada más como referencia, en la OCDE el promedio de aportación está arriba del 18%. Entonces, estamos llegando apenas. No es que estemos sumamente bien, apenas estamos llegando al promedio, ¿no? Entonces, se está haciendo la tarea, estamos caminando en el sentido correcto, pero todavía hay muchos retos. Todavía falta, ok. Ok, y un poco para cerrar con las Afores, hablamos ya de cómo funciona el sistema, de todos los cambios regulatorios que hemos visto. Yo te preguntaría, por último, ¿cómo se invierte este dinero? ¿No? Un poco nos adelantabas que el régimen de inversión de las Afores se ha evolucionado, se ha hecho más sofisticado, pero cuéntanos un poco de qué tipo de activos están invertidos con el dinero de nuestro retiro. Sí, principalmente son ahorros que se están destinando a inversiones de largo plazo. Tenemos bonos de muy largo plazo, ¿no? Principalmente mexicanos. La regulación actual exige que estos fondos, estas CIEFORES, estén invertidas 80% en inversiones de México. El 20% puede ser en inversiones fuera de México. Pero eso nos permite, por ejemplo, tener bonos de 20, 30 años, UDIbonos, que los UDIbonos están ligados a la inflación, entonces te da una tasa arriba de la inflación. Y eso es importantísimo cuando hablamos de jubilación, porque el mayor riesgo que tiene un jubilado es que haya inflación y erosione el valor de su dinero. Entonces, al tener nosotros esa inversión en algo que está indexado a la inflación, es buenísimo. Entonces, nosotros podemos tener UDIbonos, no bonos ligados a la inflación, podemos tener bonos, podemos tener acciones mexicanas, acciones internacionales, el acceso a los diferentes índices de mercado,
podemos tener la parte de materias primas, commodities, ¿no? Podemos tener esas inversiones alternativas, ¿no? Como la parte de bienes raíces. Se pueden invertir en bienes raíces, la parte de infraestructura. Hay vehículos que se hacen especialmente para los Afores para que efectivamente podamos tener acceso a esas inversiones que son a muy largo plazo. Pero una vez más, estamos yendo a largo plazo cuando estamos hablando de este tipo de inversiones para el retiro, ¿no? Entonces, algo bien importante, aparte de que es un portafolio diversificado, que lo administran empresas totalmente enfocadas exclusivamente en eso, con personas profesionistas que están muy bien preparados, que están realmente monitoreando, analizan muy bien los riesgos que están corriendo, tienen comités de riesgo que tienen que estar vigilándolo, pero lo más importante, están regulados por la CONSAR, ¿no? La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro es la que está vigilando, pone las reglas de inversión para estas CIFORES y monitorea constantemente de forma diaria que estén cumpliendo el régimen de inversión, que no se vayan a desviar, que nuestro dinero esté bien invertido y esté bien cuidado. Con esto me gustaría nada más resaltar algo que mencionaste antes, porque ahora ya me hace sentido lo que decías de los buenos resultados que hemos visto por parte de las Afores. La verdad es que el régimen les permite tener un nivel de diversificación y de sofisticación en las inversiones que la verdad dan resultados bastante competitivos. Como lo mencionabas, en el último reporte trimestral del 2024, CONSAR publicó que el rendimiento histórico desde su inicio de las Afores ha sido rendimiento real de 4.7%, lo adelantabas. Esto, si consideramos el tema de la inflación, es de 10.4% anual. Un rendimiento, la verdad, bastante bueno. Y eso, entonces, me lleva a otra, digamos, contradicción que yo veo, que es que todo esto suena muy bien, pero al final de cuentas, únicamente el 42% de los mexicanos cuentan con una cuenta de Afore. Esto claramente principalmente viene por el alto nivel de informalidad que tenemos en México, que es un problema y un tema que conocemos bien, que está arriba del 50%. Sin embargo, ya hoy en día es importante mencionar que existen opciones para que puedas registrarte y tener una cuenta de ahorro como trabajador independiente. Entonces, también tenemos, ahora no hay pretexto, hay formas para poder tener acceso a estas herramientas. Pero con eso, entonces déjame nada más hacer una pausa y un poco ir resumiendo dónde vamos. Por un lado, dijimos que estamos viviendo más. Tenemos progreso tanto en la medicina, tenemos progreso también en la salud preventiva, pero también hay cambios importantes que se dieron en la regulación. Por un lado, y siendo uno que nos impacta de forma relevante, la ley del 97, que eso va a hacer que más de la responsabilidad para nuestro ahorro recae en nosotros como individuos. Y si bien han incrementado las aportaciones, todavía tampoco es que estemos así como que súper bien. Lo que yo resumo de todo esto es que pareciera no ser suficiente con el ahorro mandatorio que obtenemos a través de las Afores. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué otras herramientas tenemos para poder enfocarnos y tener un mejor ahorro para el retiro? Sí, no, muy buen punto. Y yo lo ampliaría un poco más. No solamente no es suficiente lo que vamos a recibir los que tenemos Afore. Hay mucha gente que no tiene esa Afore. Entonces, esa gente también tiene que estar preocupada por su retiro y estar viendo cuáles estrategias de ahorro tiene que hacer para efectivamente poder fondear su jubilación, ¿no? Cuando dejen de trabajar. Entonces, a ver, un trabajador activo que tiene y cotiza con su Afore, ¿no? Que cotiza en el Seguro Social o en el ISSSTE, que también tiene acceso a este tipo de ahorros. El ahorro voluntario. El ahorro voluntario en la Afore es algo que la verdad no se está usando, ¿no? Solamente de las personas que acabas de decir que tienen una Afore, solamente el 8% de la gente que tiene una Afore aporta algo y que normalmente es mínimo como aportación voluntaria. Pero esa es una gran opción, la opción del ahorro voluntario, y está totalmente separado, lo puedes monitorear, tienes una aplicación para estar viéndolo constantemente, lo puedes sacar, no es de un dinero que pusiste ahí y que va a tener que estar ahí hasta tus 65 años, no, lo puedes sacar y tiene beneficios fiscales, que es algo bien importante, ¿no? Realmente, si tú aportas y bajo determinadas reglas, esa aportación en ese año la puedes hacer deducible de impuestos. Y no solamente la gente que tiene una Afore forzada, ¿no? Porque cotiza al Seguro Social o al ISSSTE,
puede acceder a las aportaciones voluntarias. Una persona que no, o es decir, que está en la economía informal, por ejemplo, también podría contribuir a una cuenta y abrir una cuenta de ahorro voluntario. Entonces, esa es una opción muy, muy interesante que la gente no lo está usando, pero que vale la pena invitarlos a que usen esta opción de ahorro. La otra es, hay muchos planes, porque la ley del impuesto sobre la renta permite deducir una cierta cantidad al año para cualquier trabajador que hace para aportaciones hacia el retiro, ¿no? Y muchas de estos, por ejemplo, muchos grupos financieros tienen productos que están ligados a un seguro, ¿no? Donde tú tienes un seguro atado a una inversión y que como califica de acuerdo a las características que pone la ley del impuesto sobre la renta, lo puedes hacer deducible. Entonces, esa es otra gran opción, porque lo que buscamos, digo, todo puede ser un ahorro para el retiro, ¿no? Tú puedes decir, oye, compré mi casa y mi casa para mí es mi ahorro para el retiro, ¿no? Tengo inversiones en bienes raíces o en alguna otra cosa. Lo importante es hacerlo de manera eficiente, ¿no? O ya lo habíamos dicho, hacerlo pronto y hacerlo de manera eficiente, ¿no? Porque el hacerlo pronto hace toda la diferencia, como ya lo mencionaste, creo que el dato que diste es un dato súper duro y súper bueno, pero hacerlo de forma eficiente también nos permite que el monto que logramos ahorrar es un monto muy superior que el que si lo hacemos de una manera ineficiente fiscalmente. Entonces, yo creo que esos dos vehículos son los principales a los que tenemos acceso cualquier persona para que podamos ahorrar eficientemente para nuestro retiro. Oye, este tema que tocas es sumamente interesante y me recuerda a una anécdota personal que quería compartir porque muchas veces lo que me encuentro es que muchas personas dicen, no gano lo suficiente como para poder ahorrar para el retiro. Sí. Y lo comentábamos antes, pero yo cuando empecé a trabajar a los 23, 24 años y empecé a tener mi Afore, empecé a hacer contribuciones quincenales que eran de 200 pesos. Que a lo mejor hoy suena como que no es mucho, claramente, pero para mi momento y para el momento en el que estaba y lo que ganaba, era una aportación que era relevante a lo mejor en ese momento y era lo que podía hacer. Claramente, conforme fui avanzando en el tiempo, pude ir incrementando esa contribución, pero esto es nada más para decir que muchas veces se tiene esta idea como de que no tenemos la capacidad de ahorro y mucho menos para el retiro. Y la verdad es que siempre hay algo que se pueda destinar y en todo momento. Y bueno, lo que dijimos, y empezar desde pronto. Además te quiero Sí, interrumpir porque tocaste un tema que es bien, bien importante y es la disciplina, sí, ¿no? Creo que, y la verdad es que tú eres un ejemplo de alguien que tuvo esa disciplina desde que inició a trabajar a estar ahorrando, ¿no? Porque, como bien dijiste, 200 pesos cuando inicias tu vida laboral son distintos a los 200 pesos después, ya cuando tienes, llamémosle, un sueldo mayor. Pero si nosotros nos acostumbramos desde que iniciamos nuestra vida laboral a estar ahorrando para nuestro retiro, tú ya sabes que tu sueldo neto es uno, no que cuando empiezas tú a ahorrar después es bajarte el sueldo. Pero si lo haces desde el inicio, entonces tú ya te acostumbraste a un nivel de ingresos, ¿no? Y entonces ya es natural. Y cuando te das cuenta, el beneficio de ese interés compuesto que decías tú, cuando te das cuenta cómo esos 200 pesos de repente empiezan a ser sí. una cantidad que ya es significativa, que ya realmente importa, la verdad es que es súper interesante. Entonces sí es una gran invitación para la gente de que desde tan pronto como puedan, cuando inicien su vida laboral, empiecen a ahorrar, busquen estrategias eficientes fiscalmente y que tengan ese hábito, tengan esa disciplina porque ahora sí que su yo del futuro se los va a agradecer. Y además es que la herramienta está ahí, o sea, se hacen las domiciliaciones, ni siquiera, prácticamente ni siquiera ves pasar el dinero y así es más fácil generar esa disciplina. Sí. Ok, entonces hablamos de algunas alternativas más allá del ahorro voluntario, del ahorro mandatorio, perdón. ¿Por qué no también ahora hablamos de algo que he escuchado, que también existen estos planes que son otorgados por las empresas a sus empleados? Estos como planes privados. ¿Qué nos puedes contar de estas alternativas también? Sí. Aquí es muy similar a lo que pasa a nivel gubernamental con las Afores que platicábamos, ¿no? Hay empresas que tienen estos planes complementarios. Sin embargo, tenemos que ser realistas. Si tú ves el padrón de cantidad de empresas que hay en México y la cantidad de planes de pensiones registrados, solo en promedio 1 de cada 2,000 empresas ofrece un plan privado de pensiones a sus empleados.
Entonces, si nosotros estamos en una empresa que ofrece un plan privado de pensiones, ya estamos, llamémosle, en la minoría y es maravilloso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprovecharlo, ¿no? Entonces, ahí, una vez más, antes, lo que hacían estas empresas es tener planes de beneficio definido, ¿no? Similar a la ley del 73 en México, donde entonces si tú trabajabas X número de años y llegabas a cierta edad trabajando en la empresa, podías jubilarte y la empresa iba a pagar una cantidad de dinero hasta que te murieras, ¿no? ¿Quién corre el riesgo ahí? La empresa, ¿no? Porque si tú sigues vivo, la verdad te va a tener que seguir pagando. Entonces, evidentemente, ha estado evolucionando el sistema para cambiar de beneficio definido a contribución definida, tipo Afore, ¿no? Donde entonces la mayoría de los planes actuales lo que hacen es, la empresa dice, a ver, Aranza, si tú estás dispuesto a ahorrar para tu retiro un porcentaje de tu sueldo, yo te voy a poner otra cantidad en ciertos porcentajes, a veces es la misma cantidad que tú ahorres, a veces el 50% de lo que ahorres, depende de la empresa, pero realmente va a poner una cantidad en una cuenta que está a tu nombre y que muchas veces tú vas a tener diferentes opciones de inversión, ¿no? Que te las va a ofrecer la empresa, que normalmente las empresas van a tratar de ser lo más responsable posible. ¿Por qué? Porque saben que están invirtiendo tu dinero, tu patrimonio, tu jubilación. Entonces, lo que van a hacer es, te van a dar las opciones de inversión, se va a invertir ese dinero que es parte tuyo, parte de la empresa, que este dinero, como no llegó a tu chequera, es un dinero que se da antes de impuestos, tiene un beneficio fiscal. Entonces, si una empresa no es una empresa en la que trabajamos, tiene un plan complementario, un plan de retiro adicional a lo que viene siendo la obligatoria de la FORE, realmente hay que usarlo, ¿no? Porque muchas veces te dan a ti como trabajador la opción. ¿Quieres ahorrar o no quieres ahorrar? Y mucha gente dice, no, ¿por qué? Porque ahorita me quiero comprar un coche, porque estoy ahorrando para mi casa. A ver, esto es eficiente fiscalmente, es muy importante y va atado a todo lo que hemos platicado. Tenemos que tener esa disciplina de ahorro y sobre todo porque ahí de entrada no solo es el beneficio fiscal, sino que aparte tienes quizá el 50% o hasta el 100% de la aportación que complementa tu empresa. Y la gran diferencia con los esquemas anteriores es que el esquema de beneficio definido anterior de esa pensión, solo tenías tu acceso a ese dinero que daba la empresa a tu favor si tú llegabas a determinada edad y tenías determinado tiempo trabajado en la empresa. Con estos nuevos esquemas, lo que hacen es, a ver, el dinero que tú estás ahorrando era dinero tuyo. Ese dinero siempre va a ser tuyo en el momento que tú te retires de la empresa. Ese dinero te lo van a dar en un cheque. ¿Qué pasa con el dinero de la empresa que aportó a tu nombre? Va a haber reglas en el plan donde te digan, y son diferentes para cada empresa, pero puede ser, a ver, si tú estuviste 3 años, pues el 50% de lo que dio la empresa va a ser tuyo. 5 años va a ser el 80%, 8 años es el 100%. Va a depender de cada empresa qué porcentaje, con qué edad, o bueno, con qué antigüedad en el empleo vas a tener, pero después de quizá 8 o 10 años, normalmente ya todo lo que aportó la empresa a tu favor es tuyo. Entonces, el momento que tú te vas, te llevaste tu dinero y te llevaste todo el dinero que la empresa aportó, más los rendimientos de todo lo que se fue generando. Entonces, Con es el beneficio buenísimo fiscal. con beneficio fiscal. Entonces, realmente son cosas que nosotros tenemos que usar si tenemos la suerte de tener una empresa que nos provee de un plan complementario de retiro. Ok, José Luis, entonces hablamos ya de que hay varios esquemas que también son ofrecidos por las empresas y tenemos esquemas tanto de beneficio definido como de contribución definida, viendo que la mayoría de los casos se están yendo más bien hacia contribución. Cuando hablamos de cómo se invierten estos programas o estos ahorros, ¿cómo se ven? Digamos, ¿en qué tipo de vehículos invierten? ¿Cómo se maneja ese dinero? Sí, es muy buena pregunta, porque un esquema de beneficio definido, como habíamos dicho, el riesgo es de la empresa, es dinero de la empresa, entonces la empresa va a decidir, y hay empresas muy conservadoras, hay empresas más agresivas, pero el riesgo lo está corriendo la empresa. Pero cuando hablamos de contribución definida, ahí estamos hablando de tu dinero y de mi dinero, además del de la empresa. Entonces, cuando las empresas realmente se ponen todavía más responsables y buscan tener los mejores vehículos que realmente vayan acorde con una disminución progresiva del riesgo, para que efectivamente una persona que se jubila bajo ese esquema, pues no esté sujeta a la volatilidad
de los mercados, ¿no? Entonces, estos ciclos de vida, ¿no? Estos fondos que se tienen en la industria de ciclos de vida son los que ayudan a estas empresas a poder invertir. Además, hay otras opciones, ¿no? Realmente muchas empresas en sus canastas, llamémosle, donde ellos mismos deciden qué porcentaje, oye, el empleado puede decidir qué tan agresivo quiere ser. Entonces, hay muchas opciones, ¿no? Pero lo más importante es que se tiene mucha conciencia en estos planes de que es dinero del empleado involucrado y se tiene que administrar de una forma muy responsable, administrada con un análisis de portafolios muy importante atrás para diversificar los portafolios y que realmente podamos acceder nosotros como trabajadores dentro de esas inversiones a los mejores rendimientos posibles por un largo periodo que nos incremente nuestra cantidad de ahorro que vamos a tener en el momento de jubilarnos. Perfecto. Entonces, hablando de los vehículos de ciclos de vida, por ejemplo, que tenemos en México, esta es una excelente introducción para ahora hablar un poco del rol que juega BlackRock en general en las soluciones para el retiro. ¿Sabías tú que 50%, más de 50%, más de la mitad de los activos que maneja BlackRock a nivel mundial están relacionados con soluciones para el retiro? Y aún más allá, cuando hablamos de fondos generacionales o ciclos de vida o como se les llama en inglés, los Target Date Funds, BlackRock fue pionero en el desarrollo de estas soluciones a nivel mundial. Y de hecho, en 1993 BlackRock lanza el primer fondo ciclo de vida con la marca LifePath. E incluso lo patentamos. Entonces, es realmente un área en la que BlackRock como participante ha sido clave en el desarrollo de estas soluciones. Y además, BlackRock tiene soluciones de fondos de ciclos de vida locales en 8 países a nivel mundial, siendo México uno de ellos. Entonces, tenemos en México fondos generacionales, fondos ciclos de vida. ¿Por qué no nos cuentas un poco de cuáles son estas soluciones y cómo funcionan? Sí, primero que nada, digo, a mí me enorgullece mucho que nuestra empresa realmente esté tan enfocada y haya hecho tanto para la parte del retiro, ¿no? Porque es una realidad que tenemos que preocuparnos, como lo hemos dicho, y por eso es este podcast, justamente para concientizar, para generar conciencia, pero afortunadamente tenemos los vehículos para hacerlo, ¿no? Entonces, en BlackRock existen estos fondos. Tenemos 6 fondos distintos que van bajando el nivel de riesgo, que hay muchos análisis atrás, como bien dices, más de 30 años con análisis donde se ve el perfil de ingresos, ¿no? Porque realmente tenemos que estar muy conscientes que realmente el ingreso que vamos teniendo en nuestra vida laboral primero empieza a subir, ¿no? Porque cuando nos incorporamos a la economía, pues realmente pues vamos a tener un sueldo que normalmente va a ir creciendo y después tenemos también que contrastarlo con el nivel de gasto. Primero quizás somos nada más responsables de nosotros mismos y quizá el dinero lo vamos a usar para cosas que a veces no son ni relevantes, ¿no? Pero después vamos a ser responsables de una familia, de hijos. Los hijos después van a tener una educación que trataremos de tener que tenga una educación superior y que implica más gastos, ¿no? Pero después los hijos se van a independizar y tampoco vas a tener ese nivel de gasto que tenías cuando los hijos iban a la universidad, ¿no? Entonces, muy conscientes de eso y con un análisis bien profundo del nivel de ingresos promedio de la población, de los gastos que se van teniendo, se generan estos 6 portafolios y que van teniendo un nivel de riesgo que van a buscar pues realmente bajar la volatilidad en momentos futuros, estar muy bien diversificados, estar muy bien expuestos a las diferentes clases de activos a las que se puede tener acceso para que realmente nuestras aportaciones, nuestra inversión, realmente pueda crecer lo mejor posible y esté bien acorde con ese perfil de gasto que vamos a tener en la jubilación, ¿no? Y considerando todos estos puntos que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, la verdad es que son vehículos bien sofisticados. Parece muy sencillo, es decir, tengo 6 portafolios, pero hay demasiada tecnología y demasiados análisis atrás de estos 6 portafolios. Y además, por lo que
comentas, pareciera que es muy importante también definir estos productos y este posicionamiento acorde al perfil de las personas de un país, ¿no? Entonces me parece interesante, pero la analogía que yo hago es como que es una maquinita en la que metemos diferentes características demográficas, de perfil de gasto, de perfil de ahorro, de acuerdo a cómo funciona la demografía de un país, y eso te da como que esta estructura de cómo deberían de estar posicionado la inversión para cada uno de los perfiles que manejamos. Sí. Entonces, ya para ir cerrando, José Luis, con esta conversación que hemos tenido, pues pareciera que sí tenemos muchas opciones para poder prepararnos para nuestro ahorro, ¿no? Para poder preparar nuestro ahorro para el retiro de mejor forma. Tenemos tanto la parte mandatoria con las Afores, pero podemos hacer la parte voluntaria, y además también tenemos otras soluciones que se ofrecen tanto en planes corporativos como también en algunos planes personales para el retiro. Sí, no, totalmente. Yo creo que, digo, en son de empezar a cerrar, creo que los elementos más importantes que yo sí quiero transmitir a la gente que está viendo este podcast es, tenemos que ser muy conscientes de nuestro retiro, ¿no? Tenemos que saber que es algo que vamos a enfrentar y que no por no pensar en eso no va a pasar. Va a pasar, somos responsables nosotros de nuestro retiro, de nuestras inversiones. Cuanto antes empecemos, mucho mejor, ¿no? Los datos que tú diste son muy buenos. Y realmente buscar formas eficientes de hacerlo. Y como bien dijiste, afortunadamente en México tenemos las opciones de inversión que nos permiten tener un ahorro eficiente, buscando un mejor retiro y una vida, llamémosle, más feliz después de que termina nuestra etapa laboral. Y Aranza, agradeciéndote mucho la presencia en esta edición de Encuentro, me gustaría que nos dijeras algunas frases de cierre. ¿Qué sería lo que quisieras que el público que está viéndonos se quede como frases finales? Lo que nos llevamos de esta plática al día de hoy es que lo más importante es empezar cuanto antes. Eso es lo que va a hacer una diferencia entre un retiro limitado y un retiro justo. Invertir en tu retiro es invertir en tu futura tranquilidad. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias, Aranza. Encantado de haber estado platicando contigo con un tema tan interesante, y nos vemos en la siguiente entrega.